Entonces, la materia que estamos viendo ahora es máquinas de Carnot. Tal como les decía ayer, la máquina de Carnot es la máquina que opera con mayor eficiencia cuando nosotros trabajamos entre dos recipientes a una temperatura específica, a TH y TL. Recuerden que habíamos visto que había en las máquinas térmicas había un foco caliente y un foco frío. El foco caliente, que correspondía a la fuente, era el que alimentaba la máquina, y de allí, ¿cierto?, lo que se perdía era cedido a un reservorio que se encontraba a una temperatura menor, que era T sub L. En el caso de la eficiencia, no depende del fluido de trabajo, solamente depende de los valores de las temperaturas, ¿ok? Entonces, la máquina de Carnot es la máquina ideal. Si bien es cierto, una máquina teórica no existe, no se puede operar algo así, pero esta sería la de mayor eficiencia posible, ¿ya? Entonces, el enunciado de Carnot establece que ninguna máquina térmica real que opera entre dos fuentes de calor puede ser más eficiente que una máquina de Carnot operando entre las dos mismas fuentes. Obviamente que la máquina de Carnot está asociada a un ciclo de Carnot, por eso se llama Carnot. Y la sustancia de trabajo siempre nosotros la vamos a considerar como un gas ideal, lo cual, como vamos a ver más adelante, nos va a permitir trabajar de manera más simple con los ejercicios. Un ciclo de Carnot es un proceso obviamente cíclico, el cual consta de 4 procesos reversibles. 2 de esos procesos corresponden a isotérmicos y los otros 2 procesos son adiabáticos. A su vez vamos a ver que existen 2 expansiones y 2 compresiones. Vamos a ver luego, ¿ya? Bien, como les decía entonces, 2 de ellos son adiabáticos. ¿Qué significa que los procesos sean adiabáticos? Y significa que no hay transferencia de calor. El calor vale 0. Y los otros 2 son isotérmicos. Vamos a ver también que para procesos, sobre todo los ingenieros químicos, esto no lo pueden olvidar nunca, que para un proceso isotérmico, y más encima que esté tratando un gas ideal, la variación de energía interna vale 0. ¿Ya? Porque la energía interna solamente depende de la temperatura. Entonces, no olvidar que el ciclo de Carnot es imposible que ocurran procesos reales. Les presento al ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot se parece bastante al ciclo de potencia que ustedes conocen, con la diferencia es que acá en vez de la bomba tenemos un compresor, ¿ya? Bien. Aquí nosotros tenemos una caldera. Otra diferencia que hay es que tanto la caldera como el condensador funcionan isotérmicamente. Esta caldera, si ustedes recuerdan ayer, habíamos visto un foco caliente. Este representa al foco caliente, el cual ocurre una expansión isotérmica. Cuando hay una expansión, significa que aumenta el volumen, pero disminuye la presión. ¿Okay? Siempre que yo tengo una expansión, ocurre que el trabajo es positivo. Bien, acá nosotros tenemos, bueno, y este como es isotérmico, y además en el ciclo de Carnot, como vamos a ver, corresponde a que la sustancia es un gas ideal, entonces la caldera funciona isotérmicamente y además es un gas ideal. Por lo tanto, la variación de energía interna, es decir, delta U 1,2, vale 0. ¿Por qué? Porque U2 es igual a U1, ¿ya? En el caso de la turbina, esta turbina funciona adiabáticamente, es decir, no hay pérdidas de calor. En esta turbina entra, ¿cierto?, el estado 2, por ejemplo, y sale el estado 3. Aquí ocurre un proceso de expansión. Como es adiabática, este es un proceso de expansión adiabática. Como es una expansión también, recordemos que el trabajo siempre va a ser positivo. Y como es adiabática, el calor vale 0, ¿ya? Y aquí tenemos un condensador en el cual también es un proceso de compresión, de la misma manera que en la caldera funcionan isotérmicamente ambas. Acá entonces hay una compresión isotérmica, mientras que en la caldera era una expansión isotérmica. Que haya una compresión isotérmica, como el gas, el fluido que hay acá sigue siendo un gas ideal, entonces aquí tenemos que es isotérmica y gas ideal, por lo tanto la energía interna de entrada es igual a la energía interna de salida. ¿Ok? Por lo tanto, la variación de energía interna vale 0. Si yo aplicara la ecuación de la primera ley, que dice que el calor menos trabajo es igual a delta U, entonces como el delta U vale 0, yo podría decir que el calor es igual al trabajo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que el trabajo es negativo, ¿verdad? Como el calor es igual al trabajo, el trabajo y el calor son negativos.
Acá nosotros tenemos un compresor. Acá ocurre el proceso de compresión adiabática. Como es una compresión, de la misma manera que acá, el volumen final es menor que el volumen inicial. Y por lo tanto, en ambos casos, el trabajo va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, por eso yo lo puse de color rojo. Debería ponerle la caldera de color verde también, para que usted lo recuerde. Vamos a poner de color verde. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que el trabajo es positivo y en estos dos tenemos que el trabajo es negativo. Además, aquí el calor es negativo, aquí el calor es positivo. Aquí el calor es 0 y aquí el calor es 0. ¿Ok? Bien, acá les escribí lo mismo que les estuve explicando recién. ¿Okay? Otra cosa importante es que tanto el compresor como la turbina funcionan o operan isentrópicamente. ¿Qué significa isentrópico? Que la entropía de entrada a la turbina es igual a la entropía de salida. De la misma manera que en el compresor, la entropía de entrada al compresor es igual a la entropía de salida. Al ser isentrópico, significa que son máquinas que están operando idealmente. ¿Ya? Entonces, siempre que sea isentrópico significa que están operando de manera ideal. Bien. Bueno, acá tenemos que tener cuidado. Recién yo les decía, acá empieza el 1, el 2, el 3, el 4, pero de la misma manera que en el ciclo de Rankine, esos numeritos ustedes los tienen que poner de acuerdo a lo que yo les indique. Por ejemplo, si yo les digo, el proceso de expansión isotérmica comienza en el estado 1, estaría correcto eso. O el proceso de compresión adiabática, el de compresión adiabática, termina en el estado 1, sería correcto. Pero, por ejemplo, si yo digo que el proceso 1-2 ocurre en la compresión adiabática, yo sé que este es el de compresión adiabática, por lo tanto el 1-2 ocurre ahí, 1-2. O bien, que yo dijera, la compresión isotérmica comienza en el estado 1, ¿cuál es la compresión isotérmica? Sería el condensador, y este comienza en el estado 1. ¿Comprendido, no? Sí, profe. Perfecto. ¿Me avisan cualquier cosa? Muy bien, gracias. Entonces acá la expansión adiabática corresponde al proceso 3-4. Aquí ocurre la expansión adiabática, 3-4. ¿Ya? Saber siempre que la temperatura, si yo les diera la relación de temperatura, estoy dando la razón de temperatura de la caldera dividido por la del condensador. Siempre T2 es igual a T3 y eso es igual a TH, que es la temperatura mayor. El T1 es igual a T4, que es igual a T sub L, que es la temperatura menor. ¿Ok? ¿Qué más recordarles? Bueno, recordar siempre de que acá estos ocurren expansiones y aquí ocurren compresiones. Bien, ¿cómo yo represento esto en un diagrama PV? Aquí tienen la presión y el volumen. Esta línea que tienen ustedes, 1, 2, corresponde a una isoterma. Siempre las isotermas se ponen de esta manera, que corresponde la isoterma acá, de la caldera, y la isoterma del condensador. Esta isoterma que está arriba tiene una temperatura TH, y esta isoterma que está acá abajo tiene una temperatura T sub L. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo la expansión isotérmica, y tenemos la expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática. Miren con respecto al trabajo. Si yo tengo el trabajo de flujo, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del trabajo de flujo era la integral de P por dV? Y eso correspondía al área bajo la curva. ¿Se acuerdan para la prueba 1? Entonces, fíjense, el trabajo 4.1 es el área bajo la curva entre el estado 4 y el estado 1, o del proceso 4.1. Toda esa área vendría dando por esto. Mientras que si yo digo el proceso de expansión isotérmica del trabajo, el trabajo 1-2 sería de aquí y toda esta área. ¿Cuál trabajo es mayor? ¿El de la expansión isotérmica o el de la compresión adiabática? A ver. De la expansión isotérmica. Siempre el proceso de expansión isotérmica, el trabajo es mayor que el de la compresión adiabática. ¿Ya? Muy bien. Además, saber que el trabajo de la expansión adiabática, si ustedes se fijan, es igual al trabajo de compresión adiabática, con la única diferencia es en el signo, estoy pensando en valores absolutos. Por lo tanto, siempre el trabajo 1-2 es mayor también que este trabajo. ¿Ya? Siempre este trabajo es igual a este, pero con signo negativo.
Bueno, acá ustedes pueden ver un proceso. Si yo me muevo de aquí hacia allá, de la izquierda hacia la derecha, ese es un proceso de expansión, ¿ya? Estoy sobre una isoterma, por lo tanto, si es un proceso de expansión isotérmica, si ustedes se fijan, va disminuyendo la presión, 4, 2, 1, pero a su vez va aumentando el volumen, porque se va expandiendo, ¿ven? Entonces, por eso el volumen de acá abajo va aumentando. Al revés, si yo parto desde la derecha hacia la izquierda, yo diría que es un proceso de compresión. ¿Por qué? Porque vamos disminuyendo el volumen, va bajando, y va aumentando la presión. ¿Se dan cuenta en eso, no? Profesor, por la ecuación de PV igual a R por T. No, esto lo ves directamente acá. Mira, fíjate en el Ya. cilindro. Si yo aumento es poner un peso. Tú pones un peso, ¿cierto? Y mientras más presionáis, va a ir bajando, ¿verdad? Se te va a ir comprimiendo, ¿sí o no? Es como una jeringa. Sí. Entonces, aumentas la presión y va a disminuir el volumen, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, obviamente, incluso si tú empiezas a mirar las moléculas, aquí están más separadas. Pero a la medida que yo voy comprimiendo, estas moléculas se van juntando más y van ocupando los espacios vacíos. ¿Te das cuenta? Va a llegar un momento en que no quede ningún espacio vacío y es hasta donde yo puedo bajar. ¿Me sigues o no, Francisco? Sí, profe. Oh, no lo había visto. Son preguntas tipo prueba, o sea, que por eso yo siempre las veo. Es como que uno no lo ve, pero cuando lo mira dije, pero sí es como muy obvio. En realidad las pruebas termodinámicas, si ustedes las miran detenidamente y se ponen a pensar, son súper obvias. No hay ninguna cosa del otro mundo, ¿ya? Bien. Este ramo es fácil, es bonito, porque uno lo puede asociar a la vida cotidiana. Entonces acá, algunas cosas que debemos saber, primero, que cuando tenemos un proceso isotérmico más un gas ideal, yo les había dicho que la energía interna depende solamente de la temperatura. Por lo tanto, si es isotérmico más un gas ideal, como ocurre acá y acá, entonces la variación de energía interna acá vale 0 y la variación de energía interna acá también vale 0. ¿Ya? Si es un proceso adiabático, el calor absorbido por el gas es 0, por lo tanto calor vale 0. De la primera ley también puedo aplicar que el calor menos trabajo es igual a delta U. Tengo que tener muy claro cómo se expresa la primera ley de la termodinámica. El delta U, ¿ya? Para gases ideales, yo lo puedo expresar con esta ecuación, se las presento. El delta U chico es igual a C sub V por delta T, donde C sub V se llama calor específico. Si estoy en propiedad total, va a ser M por C sub V, porque como este es kilojoule partido por kilogramos Kelvin, el kilogramo se te va y te queda el kilojoule que queda en de arriba. Y este corresponde M por C sub V, o sea, la masa por el calor específico, se llama capacidad calorífica, ¿ya? Entonces, esta delta U, ustedes lo pueden aplicar también para la resolución de ejercicio. Bueno, acá les estoy explicando de nuevo lo de los trabajos, que el trabajo de acá, 4.1, es menor que el trabajo 1.2, o que el trabajo 2.3 es igual en valor absoluto al trabajo 4.1, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo 1.2 también en valor absoluto es mayor que el trabajo 2.3. ¿Ok? Ahí les escribí todo lo que les estoy diciendo. Y acá se los quise demostrar con un pintado un poco marrón en el pulso, pero se entiende que este vendría siendo el trabajo del proceso de compresión adiabática y este es el trabajo del proceso de de expansión isotérmica, que es mayor que este. ¿Ya está? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya. Profe, una pregunta. En cuanto a valor absoluto, ¿el trabajo 1-2 es igual que el 3-4? No, porque mira, el trabajo 1-2 tú lo puedes ver, mira qué buena tu pregunta, tipo prueba, me encantó. Gracias por darme la pregunta para la prueba. El trabajo 1-2 es todo esto, y el trabajo 4-3 es esto chiquitito. Siempre guíate por las áreas. Ah, sí, que hay que ver la altura, ya se me había olvidado. Ya, Ya, profe. ¿ya? Las áreas, con las áreas te das cuenta inmediatamente. En cambio, acá el 1-2, o sea, perdón, el 4-1 y el 2-3 son iguales, porque si estuviera bien hecho, si estuviera hecho a escala esta cuestión, ¿eh? No está hecho a escala, pero esta, si estuviera hecho a escala, o sea, que
hacer un poquito de escala mejor. No, a ver que se me va... No, no voy a hacer una escala porque... Y entonces, este trabajo, este es igual a este, se supone, ¿ya? Pero en valor absoluto, porque este es positivo, porque es una expansión, y esta como una compresión es negativo. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Ya, de nada, Lucas. Ya, ahora vamos a ver otra cosa. Fíjense. P1, ya, bueno, ahí le puse, la razón de presiones y volúmenes del proceso de expansión isotérmica siempre será esto. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí se lo puse. P1 por V1 es igual a RT1 y P2 por V2 igual a RT2. Si nosotros estamos hablando que este es un proceso isotérmico, entonces RT1 es igual a RT2, ¿sí o no? Por lo tanto, me va a quedar que P1 por V1 es igual a P2 por V2, solamente para este caso. Y de ahí despejando me queda P1 dividido por P2 es igual a V2 dividido por V1. Y eso siempre es mayor que 1, porque P1 es mayor que P2 y V2 es mayor que V1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, la razón es el proceso de expansión adiabática. ¿Dónde es la expansión adiabática? Es acá. ¿Ya? Y acá el P2 dividido por P3 siempre es mayor que 1, porque P2 está más arriba, ¿ven? Esa presión es mayor que esta. ¿Ya? Ahora, V2 es menor que V3. Por lo tanto, V2 dividido por V3 es menor que 1. TH siempre es mayor que TL. Por lo tanto, TH sobre TL es mayor que 1. ¿Ya? Bueno, y en compresión adiabática hacen lo mismo. P1 sobre P4 es mayor que 1. V4 sobre V1 es mayor que 1, o V1 sobre V4 es menor que 1. Y TH sobre TL es mayor que 1. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se trabaja esto? Yo voy pescando o tomando cada uno de los dispositivos y aplico la primera ley de la termodinámica. Entonces voy a tomar la caldera. La primera ley dice que calor menos trabajo es igual a delta U. ¿Ok? Esa es la general. Entonces, acá yo digo, ok, calor 1, 2, porque estoy en el proceso 1, 2, por ejemplo, menos trabajo 1, 2 es igual a delta U 1, 2. Pero en este caso yo les dije que era isotérmico, por lo tanto el delta 1, 2 vale 0. Por lo tanto, si este vale 0, me queda calor de trabajo es igual, perdón, calor 1, 2 es igual al trabajo 1, 2. ¿Ok? Pero yo sé que el trabajo 1, 2 corresponde a un trabajo de flujo, es la integral de P por dV. Pero como es un gas ideal, porque yo les dije que el ciclo de Carnot siempre tiene un gas ideal, entonces puedo decir que P por V es igual a nRT. Y de ahí, si yo despejo la presión, me va a quedar nRT dividido por el volumen. Y después, como nRT es constante, que acá la temperatura es constante, me va a quedar esta ecuación, nRT por integral de 1 sobre V. Y al final, ¿cuál es la temperatura que yo tengo acá? Es TH, porque es la temperatura del foco caliente. Por lo tanto, me queda nRTH, logaritmo natural de V2 sobre V1. ¿Ya? Y como el delta 1, 2 valía 0, me va a quedar que eso es igual al calor 1, 2, que corresponde al Q sub H, o calor de entrada. Siempre acá ingresa calor. Acá yo les dije que el trabajo es positivo. Por lo tanto, pregunto, ¿el trabajo entra o sale en esta caldera? Piensen antes de responder. Si el trabajo es positivo, ¿está entrando o saliendo? ¿Sale? Es positivo. Está entrando. ¿Ah? Está saliendo, ¿verdad? Está entrando porque está calentando el sistema. No. Ah, no. Acuérdense que cuando sale, como en la turbina, es positivo. Por lo tanto, aquí está saliendo el trabajo. ¿Ya? Si yo dijera que el trabajo de salida del sistema es 20 kilojoules kilogramos, ¿qué trabajo estoy dando? En la turbina. A ver. Estoy hablando de trabajos de flujo. Si yo digo que el trabajo de salida del sistema es 20 kilojoules kilogramos, ¿qué trabajo estoy dando? Todos los trabajos que estén positivos, que serían el trabajo de la caldera más el trabajo de la turbina. ¿Ok? Si yo dijera
el trabajo que está ingresando al sistema. ¿Cuál trabajo tendría que ser? ¿Del compresor? ¿Más? El de la caldera. Del No, condensador. el del condensador. Porque estos Puta, son... No, le achuntaron la niña hoy día. Este es, pero Navidad. ¿Ya? Profe, es que es confuso porque en el otro, el ciclo ranking, como que solamente había trabajo Voy a para explicar el por qué. compresor y la turbina, y acá Porque como cuando que... hablamos del ciclo ranking nos estamos refiriendo al trabajo de eje. Aquí tampoco tiene trabajo de eje ni la caldera ni el condensador, pero como yo estoy aplicando, qué bonita tu pregunta, como yo estoy aplicando calor menos trabajo es igual a delta U, acá en el trabajo está el trabajo de eje más el trabajo de flujo, ¿ya? Y el trabajo de flujo sí existe en todos. Entonces, Ya. para que no te equivoques, ¿ya? Oye, por ahí, tienen que entender súper bien esto porque por ahí van las preguntas en la prueba, ¿ya? Entonces, si yo te digo el trabajo de salida, o el trabajo, si es el trabajo de salida, obviamente que el trabajo de salida es positivo. Por lo tanto, el trabajo de salida es el trabajo de la caldera más el trabajo de la turbina, pero se refiere al trabajo total, no solamente al trabajo de eje. Por eso está expresado con delta U, que era la primera ley original. Entonces, cuando yo esto lo descompongo entre trabajo de eje y trabajo de flujo, el trabajo de flujo lo paso hacia la derecha, y de ahí el trabajo de flujo más el delta U corresponde al delta H. No sé si se dan cuenta, o si es necesario que se lo explique de otra manera. Que con ese trabajo se consideran las dos, el trabajo de flujo y de eje, ¿no? Muy bien. Entonces, y todos tienen trabajo de flujo. ¿Ya? Solo que la caldera y el condensador no tienen trabajo de eje. Por eso se los pregunté harto en la prueba anterior para que les quedara claro. ¿Ya? Entonces, al final les queda que el trabajo 1-2, fíjate, viste que es caldera y estoy calculando el trabajo, pero es trabajo de flujo. Si no hubiera trabajo de flujo no habría movimiento, porque tiene que ver con la presión y la variación de volumen, ¿ya? Entonces te va a quedar que el trabajo de la caldera es RTH, logaritmo natural de V2 sobre V1. Pero además, como el delta U vale 0, entonces te queda que el calor es igual al trabajo. ¿Entendido, no? Sí, ahora sí. ¿Sí? El sí, ¿ya? Bien, entonces, acá, bueno, si trabajamos un poquito los números y las relaciones que habíamos visto delante, de que P1 sobre P2 es igual a V2 sobre V1, etcétera, vamos a llegar nosotros a esta expresión. O sea, el trabajo 1-2 podría ser P1 por V1 sobre el logaritmo natural de P1 sobre P2, o P2 por V2 por logaritmo natural de P1 sobre P2. ¿Ya? Bien, en el proceso de ustedes, aquí yo sé que el calor vale 0 porque esta es adiabática. Entonces, aplicando la primera ley, fíjense, ahí está la primera ley original. Entonces, este calor vale 0, por lo tanto te queda menos trabajo, es igual a delta U 2,3. Por lo tanto, yo les había dicho recién que el delta U podría ser igual a C sub V por delta T. O si es un delta U chiquitito, va a ser igual a un C sub V chiquitito por delta T. ¿Ya? Entonces, como el calor vale 0, me queda que el menos trabajo 2,3 es S sub V por delta T. Y siempre la temperatura de salida menos la de entrada, que sería T3 menos T2, y este T3 corresponde a T sub L. T sub L menos T sub H, que es lo que tienen ahí. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Profe? Dime. El calor específico ahí se mantiene porque se usa aire, agua, pero solamente una cosa, ¿no? Siempre tienes que sacar los valores de los calores de los calores específicos de la tabla, sí. Que te lo voy a mostrar más adelante, creo que no te lo voy a mostrar esos valores. Espérate, a ver. De ahí te los muestro, ¿ya? Déjame terminar esta parte y te muestro los valores. Profe, cuando uno usa Ya. la primera ley, esa del Q menos W igual a delta U, ¿Ya? el resultado que dé en el W, en el trabajo, es el trabajo de flujo con el trabajo de eje, los dos juntos. Exactamente. Ya. La suma de los dos. Y cuando dices calor menos trabajo es igual a delta H, estás diciendo calor menos trabajo de eje es igual a delta H. Y el trabajo de eje, recuerda, que es el trabajo del dispositivo, del eje, ¿ya? Que sea de la turbina o del compresor, porque el trabajo de eje no tiene ni la caldera ni el condensador. Ya, bro. Entonces, aquí, Lucas, siempre tienes que trabajar con esta ecuación para que no te equivoques. Calor menos trabajo igual a delta U en ciclo de Carnot, ¿ya? Bien. El proceso 3-4
es exactamente igual que el de la caldera. Tenemos calor menos trabajo igual a delta U. También es isotérmico, por lo tanto el delta U vale 0. Por lo tanto te queda que el calor es igual al trabajo 3/4. Y después el trabajo es la integral de P por dV. Y lo despejan, ¿verdad? Y llegan a las mismas, usando las mismas relaciones. ¿Ok? Y por último, en el 4.1, aquí se hace igual que en la turbina, que el calor vale 0 porque es adiabático, por lo tanto me queda menos trabajo, es igual a delta U 4.1. ¿Ya? Y de aquí el delta U es C sub V por delta T, y me queda que menos trabajo es C sub V por TH menos TL. Aquí era C sub V por TL menos TH. Por lo tanto, si ustedes se fijan, entre este y el trabajo 2.3 son los mismos, pero estos están al revés. Por lo tanto, el trabajo 4.1 es igual a menos trabajo 2.3. ¿Ok? O el trabajo 2.3 es igual al menos trabajo 4.1. En módulos son los mismos, pero el signo es diferente. ¿Ya? Entonces, recordar que en el ciclo de Carnot, aquí yo tengo un gas ideal. Aquí tengo una expansión isotérmica. Aquí tengo una expansión adiabática. Acá tengo una compresión isotérmica y aquí tengo una compresión adiabática. Ojo, aquí y acá tengo algo adiabático. Y acá tengo un gas ideal. Por lo tanto, voy a pasarles una materia ahora que se llaman procesos politrópicos, que se puede aplicar, lo que les voy a explicar, a gases ideales y adiabáticos. Por lo tanto, si es un gas ideal y adiabático, se puede aplicar esas expresiones acá y acá. Nunca acá ni acá. Entonces, ¿qué es un proceso politrópico? Dice que hay gases que tienen un comportamiento, el cual se puede expresar como P por V elevado a N, es constante. En el caso de procesos isotérmicos, Sn vale 1, que eso lo sabemos, porque PV es igual a RT, y si temperatura es constante, te queda que P por V es constante. Entonces, eso pasaría para isotérmico. Para procesos en que la presión es constante, me queda P por V elevado a 0 es constante, o sea, la presión es constante. Y para procesos isométricos en que el volumen es constante, me queda que el superíndice vale infinito. Pero para procesos adiabáticos, cuasi estáticos, ya vamos a ver cuáles son esos, el N es igual a K. Por lo tanto, esta ecuación te queda P por V elevado a K es constante, donde el K es la razón de C sub P dividido por C sub V, donde C sub P es el calor específico a presión constante y el C sub V es el calor específico a volumen constante. ¿Ok? Entonces, para procesos politrópicos, este índice K o N va a ser igual a K, donde K se determina como C sub P dividido por C sub V. ¿Ya? El calor específico es la capacidad calorífica dividido por la masa. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen los calores específicos, pueden multiplicarlo por la masa y tienen la capacidad calorífica, o al revés. ¿Ya? Bien, ustedes tienen estas tablas. Estas tablas tienen los valores de C sub P y de C sub V para un montón de gases, que son los que ustedes van a tener que utilizar en las pruebas. ¿Ya? Entonces, aquí, si tienen sistema internacional, C sub P, sistema internacional se sube, y si tienen sistema inglés, sistema inglés. ¿Ok? Siempre el valor de K, es adimensional, no tiene unidades. Bien, solamente para que lo sepan, proceso termodinámico es cuando aquel que pasa desde un estado inicial a otro final en equilibrio. Que es un proceso reversible, es cuando después de ser llevado de un estado inicial a uno final, puede retomar sus propiedades originales. ¿Y qué significa cuasi estático o de cuasi equilibrio? También es un proceso ideal, que es muy lento, es tan lento que permite que las desviaciones sean infinitesimales a partir del equilibrio. Aquí ustedes ven un proceso, por ejemplo, de compresión lenta, en que se va, ¿cierto?, moviendo el pistón lentamente, pero acá tienen uno de compresión muy rápido. Esto, cuando es muy lento, se llama que es cuasi equilibrio, y no es cuasi equilibrio cuando esta cosa es muy rápida. Entonces, para procesos adiabáticos en cuasi equilibrio, utilizando un gas ideal, que ocurre en las dos partes, ¿cierto?, que les mostré del ciclo de Carnot, nosotros podemos aplicar estas ecuaciones, que son las mismas que vimos para procesos politrópicos, pero el N, yo lo pongo, en vez de N, pongo una letra K, donde K es la razón de la capacidad calorífica a presión constante dividido por la de volumen constante. ¿Ya? Entonces,
Aquí yo puedo aplicar proceso politrópico. Aquí yo puedo aplicar esta o esta ecuación. Fíjense, si yo aplico, por ejemplo, esta ecuación, acá, es lo mismo que yo dijera, si la aplico acá, yo puedo decir P sub 2 por V2 elevado a K, que ustedes acá lo calculan con el gas que tengan acá, dividido, o sea, multiplicado por V2 elevado a K, es igual a P3 por V3 elevado a K, donde este volumen puede ser volumen específico o volumen total. Da exactamente lo mismo, porque como es una igualdad, van a quedar con las mismas unidades. Esta expresión, así como esta, y esto obviamente, lo pueden aplicar acá y en esta zona. ¿Dudas hasta ahora? Bien. Entonces, bueno, recordar que ustedes pueden utilizar acá volumen específico o volumen total, y dependiendo de eso, por supuesto, pueden aplicar volumen específico o volumen total acá, da exactamente lo mismo, ¿ya? Bueno, esas relaciones de proceso politrópico se las apliqué acá, por ejemplo, entre 2 y 3, y también la pueden aplicar entre 4 y 1, nunca entre 1 y 2, ni 3 y 4, porque esos dos procesos no son adiabatos, ¿ya? Bueno, también se los había prometido ayer que ustedes tienen que saben que Q sub H dividido por Q sub L es igual a TH dividido por TL, teniendo en consideración que este QL va en valor absoluto y esta razón de temperatura va como temperatura absoluta, en escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. Esto sale de esta cosa, o sea, yo puedo decir el trabajo 1,2, como habíamos llegado adelante, es igual a RTH, logaritmo natural de V2 sobre V1. Y el trabajo 3,4 es RTL, logaritmo natural de V4 sobre V3. Esto es igual a Q1,2 y el otro es igual a Q3,4. Por lo tanto, yo puedo decir QH sobre QL. Yo sé, ojo, que el logaritmo natural, o que V2 dividido por V1 es igual a V4 sobre V3, que se lo había dicho hace un rato. Ahí está. Por lo tanto, si esto es igual a esto, y yo divido esto por esto, me va a quedar el R se va, y me queda TH sobre TL es igual a QH sobre QL, ¿ya? Entonces, esta relación, ustedes siempre la pueden aplicar en el ciclo de Carnot o en cualquiera de las máquinas térmicas, ¿ya? Eso les va a simplificar mucho los problemas. Recordar, parece que me estoy devolviendo, ¿ya? Entonces tenemos eso. Esto era lo de la prueba, esto no hay que ver acá, esto era de la prueba que estábamos viendo adelante, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna consulta. ¿No? Sí, profe, en eso de lo que los procesos eran lentos, eso es porque la energía que se va sacando o metiendo de a poco, ¿no? No te entiendo, ¿por qué qué? Porque la energía que se usa se va agregando o extrayendo de a poco. Exactamente, puede ser un proceso que va a depender del sistema, va a depender de la temperatura y de todas las propiedades que estén, entonces ahí puede estar en cuasi equilibrio o no en cuasi equilibrio. Tiene que ser lo suficientemente lento para que pareciera que está en equilibrio, porque cuando está en equilibrio no te cambian ya las propiedades. En cambio, si va muy lentamente, va cambiándolas lentamente, entonces no se aprecia, entonces por eso se dice que está en cuasi equilibrio. Ahora, si te cambia abruptamente, no hay equilibrio. Entonces no se dice que está en cuasi equilibrio, ni mucho menos en equilibrio. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Sí, profe. Sí. Muchas gracias. A ti, Francisco, por preguntar tanto. Me encanta que preguntes. ¿Hay alguna otra consulta? Bien. Entonces, Francisco. ¿Nada más? Ya, chicas, chicos. Vamos a pasar lista. Vamos a dejar de compartir también.